Buenas tardes, aquí una vez más con ustedes, estudiando de la palabra de Dios, que como siempre he dicho, ser hijos de Dios es un privilegio que Dios nos da a cada uno de nosotros que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, ¿verdad? Antes de empezar nuestro estudio de Biblia, vamos a orar y poner este estudio en las manos de Dios, ¿verdad? Padre, gracias por un día más de vida, gracias por la oportunidad que nos das de estar estudiando la Biblia juntos, Señor. Sea nuestro Maestro, sea el que nos instruya, sea el que nos ayude a caminar haciendo su voluntad y apartar este tiempo para estudiar su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy nuestro estudio de Biblia se llama Teniendo fe en Dios podemos lograr todo, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de Enoc en Génesis capítulo 5, Génesis 5 del 21 al 26. Vamos a leer hoy de Enoc, un hombre que caminó con Dios, ¿verdad? Que tomó la decisión, así como usted y yo hemos tomado esa decisión de apartar este tiempo para estudiar la palabra y aprenderla y ponerla en práctica en nuestra vida, ¿verdad? Vamos a leer entonces Génesis 5, 21 al 26. Dice, vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 375 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 186 años y engendró Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Matusalén 782 años. Si se fijan ustedes aquí en este estudio que hoy vamos a hacer acerca de Enoc, un hombre que caminó con Dios, ¿verdad? Nosotros aquí en lo que acabamos de leer, si usted se fija, él tenía 75 años. Entonces no hay edad para venir a los caminos del Señor. No hay edad para aceptar a ese Señor Jesús que pagó un precio por usted y por mí como nuestro Salvador, ¿verdad? Porque de la única manera que un día vamos a estar con el Padre es que nuestra entrada es aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Y después de allí, pues venimos a ser hijos de Dios. Porque una cosa es ser creación de Dios, que ahí sí entra todo mundo, porque todos son creación de Dios. Los animalitos, nosotros, cómo Dios separó la agua, cómo el Señor formó todo, ¿verdad? Y nos dio ese gran privilegio de mirar ese sol que sale para que nosotros podamos hacer nuestras actividades del día. Luego nos manda la luna para que descansemos, ¿verdad? Porque Dios es un Dios que le gusta todo en orden y Él quiso bendecirnos desde el principio como lo ha querido hacer hasta el día de hoy. Pero de la manera que nosotros vamos a poder recibir esa bendición es a esforzarnos por agradar a Dios y hacer su voluntad, ¿verdad? Mire qué hermoso sería que un día también nosotros podamos decir, y yo camino con Dios, porque todos tenemos la misma oportunidad. Pero en usted y en mí está el apartar ese tiempo para hablar con el Padre, el apartar ese tiempo para leer su palabra, el apartar el tiempo para compartir la palabra. Entonces tenemos esta maravillosa historia que no hay edad, porque muchas veces a lo mejor nosotros decimos, ay, creo que ya los años me han caído para hacer esto. Pero hoy miramos que en las cosas del Señor no hay edad. No hay edad para servir a un Dios vivo y que nos cuida y que nos bendice, y que el tiempo no pasa para Él. Porque si ustedes se fijan, Génesis hasta Apocalipsis, Él nunca ha dejado de ser Dios. Él nunca ha dejado el poder que tiene. Él sigue haciendo milagros como los hizo antes, como los hace hoy y como lo va a hacer en el futuro también, ¿verdad? Muchas veces quizás las personas no comprenderán cómo se han hecho las cosas,
porque la sabiduría que nosotros creemos, que hay personas que se les llama sabios de tanto que saben, de inventos que se han hecho, nada se compara con el que nos creó, ¿verdad? Con el dueño de la sabiduría, con el dueño de todo, porque Él sí es dueño de todo y Él quiere compartirlo con nosotros también. Pero para que nosotros un día estemos en delante de su presencia, tenemos que ser obedientes, ¿verdad? Aquí leyendo esta historia, les voy a leer algo que yo escribí aquí. Dice, Enoc anduvo con Dios y si se fijan ustedes, caminó con Dios, porque eso lo acabamos de leer nosotros, dice. Enoc se dio cuenta que era fácil hablar con Dios, así como nos sucede a nosotros. Podemos hablar y tener una conversación con Él cuando usted lo decide. Cuando usted lo decide. Puede hablar con Él en el tiempo que usted quiera y nunca va a estar ocupado. Nunca va a estar ocupado. Es como cuando nuestros hijos nos llaman, ¿verdad? Ay, cómo nos gozamos de oír su voz. Y a veces cuando colgamos decimos nosotros, ay, mi hijo se acordó de llamarme, mi hijo se acordó de comentarme esto. Porque a veces nos duele cuando nos enteramos de cosas por otras personas, pero cuando nuestros hijos nos hacen partícipes de los planes que están haciendo, de lo que ellos quieren lograr con la ayuda de Dios, nos sentimos muy felices, ¿verdad? Así también nuestro Padre Celestial se siente muy contento cuando nosotros lo hacemos parte de nuestra vida. Porque si usted se fija, todos queremos ir a descansar un día al lugar donde el Señor ha preparado para nosotros. Eso es algo que todo mundo queremos. Pero también en este caminar de la vida que tenemos, muchas veces tenemos que apartarnos de las cosas que el mundo ofrece y que eso no agrada al Señor para poder un día estar en ese lugar que el Señor ha preparado para nosotros y que nos ha hecho partícipes porque nos ha dejado en su palabra lo que nos espera, ¿verdad? Y nos esperan cosas maravillosas. Porque nuestra vida, dice la palabra de Dios, que es como la neblina. Y si usted se fija, los años pasan pronto, el tiempo pasa pronto. Nuestra juventud se fue como un sueño, nuestra niñez. Y a veces no invertimos el tiempo necesario de donde verdaderamente vamos a ir a parar una eternidad. Pero gracias a Dios que hoy estamos leyendo la palabra de Dios y que hemos comprendido la importancia de invertir el tiempo donde verdaderamente vale la pena esforzarnos por aprender para cada día caminar una vida agradando al Señor, ¿verdad? Y que así también podamos decir nosotros, yo camino con Dios, así como Enoc caminó con Dios. Qué hermoso es poder decir eso. Y lo podemos decir porque yo y usted hemos decidido que nuestra vida sea honrarle al Señor, ¿verdad? Déjenles, voy a leer algo que yo aquí escribí. Dice, así como nos sucede a nosotros, podemos hablar con Dios. Él mientras caminaba y andaba donde quiera que andaba, hablaba con Dios. Nosotros podemos hacer lo mismo, sea en la casa o en el trabajo, cuando estamos a solas o de día o de noche, cualquier tiempo Él nos oye. Qué bonito es saber que alguien pone atención por lo que nosotros estamos pasando. Si estamos contentos y le platicamos al Señor, Él pone atención por nosotros porque Él se interesa por nosotros. Él se toma de su valioso tiempo. Y le digo una cosa, realmente nosotros no lo dejamos descansar, porque unos piden en la mañana, otros al mediodía, otros en la noche, otros en la madrugada. Más sin embargo, el Dios que servimos está atento a sus hijos en todo tiempo, contestando peticiones. Solamente que tenemos que aprender a esperar, a recibir esa petición. Y yo le voy a comentar algo que muchas veces a mí también me sucede y le digo, Señor, perdóname, que muchas veces le pedimos una petición y luego nos entra esa duda. Pero le digo una cosa, es que el adversario de este mundo, el que no le conviene que nosotros nos creamos
que Dios oye todo lo que le pedimos, es Satanás. Pero recordémosle también a Él que Él está fuera de nuestro camino, porque nuestra meta y nuestra visión es siempre mirar al Señor. Siempre mirar al Señor y dónde vamos a ir a parar nuestra eternidad, ¿verdad? Dice, algo que yo aquí escribí, dice, la Biblia nos dice que no caminó con Dios. Esto nos enseña a nosotros que así debemos de caminar, y invitándolo siempre a andar con nosotros. Si amamos a Dios, va a ser fácil caminar con Él. Y eso es una realidad, mire hermanos, si nosotros amamos a Dios, va a ser fácil decirle, Señor, gracias por la mañana que me regalas. Ayúdame, Padre, a que yo no me suelte de ti. Porque nuestro Padre Celestial no ha cambiado de estar donde Él siempre ha estado. Su trono está en el cielo. Pero a veces hemos sido nosotros los que nos hemos movido del lugar. Lo que desafortunadamente hemos dejado de enfocar esos ojos en el Señor y nos hemos enfocado en otra cosa aquí terrenalmente, ¿verdad? Claro, debemos de disfrutar todo lo que el Señor nos ha regalado y lo que nos ha permitido tener y disfrutar y compartirlo con los demás, si usted puede y yo puedo también. Pero nunca dejar de mirar nuestra meta final, a dónde vamos a llegar. Pero mientras estamos aquí terrenalmente, andar con el Señor, invitarlo, que siempre esté con nosotros, que siempre ande con nosotros. Y le digo una cosa, cuando nosotros entramos en el camino del Señor, tenemos una gran bendición que podemos incluir en nuestras oraciones a todos los que nosotros tengamos en nuestra familia, a nuestros amigos, a quien usted quiera incluir, puede ponerlos también. Porque con esa oración puede tener cobertura a las demás personas, porque dice el Señor que Él oye a sus hijos. Él contesta la petición de sus hijos. Entonces, mire, es un gran privilegio servir a ese Dios vivo, el cual es dueño de todo. El enemigo a veces hace creer a las personas que Él es dueño de ciertas cosas, pero Él no es dueño de nada. Él es dueño, pero de la mentira que nos ha querido venir a engañar a nosotros también y de apartarnos del Señor. Porque yo le voy a decir una cosa, nosotros a veces tenemos esa lucha de no venir a apartar tiempo con el Señor porque Él pone tropiezo en nuestra vida. Pero está en usted y en mí tomar la decisión y decir no. Me siento, leo o me siento y oigo una predicación, pongo mis cantos, dejo de hacer otras cosas, porque si lo dejé de hacer por tanto tiempo, no lo puedo hacer por un tiempo más, y me enfoco en lo que verdaderamente tiene valor en mi vida, que es buscar de la palabra del Señor para poder estar fortalecida en los momentos difíciles y aprender cada día a caminar con Dios. A caminar con Dios así como Enoc caminó con el Señor, ¿verdad? Les leo algo que yo escribí, dice. La Biblia nos dice que Enoc tuvo un hijo, Matusalén, y Enoc caminó con Dios por 300 años. Esto nos da a entender que él disfrutaba el tiempo y momento con Dios. Todos los días de esta manera vivía y creía en Dios y le hablaba a su familia de Dios. Porque ¿qué es lo que hacemos usted y yo cuando venimos a los caminos del Señor y leemos algo en la Biblia que ha impactado nuestra vida? Vamos y lo compartimos con todo mundo, ¿verdad? Que tenemos en la casa y con otras personas. Algo que para mí ha impactado mi vida, fíjese, es un pedacito, pues la Biblia en general ha impactado mi vida, de oír las historias tan maravillosas, pero hay algo que me ha traído mucha paz en mi vida. Que el ángel de Jehová nos guiará después de la muerte. Porque realmente yo creo que es algo que nosotros pues nos atemoriza en ocasiones. Pero cada vez cuando estamos aprendiendo de la palabra de Dios, el Señor nos enseña a quitarnos ese miedo. Ese miedo, porque Él nos está diciendo a dónde nos va a llevar. Él nos está diciendo lo que tiene preparado para nosotros. Él nos está diciendo cuántas cosas buenas aún antes de nuestra partida, tiene para nosotros.
y una cobertura maravillosa. Pero en usted y en mí depende. El tiempo que apartamos para el Señor es el crecimiento espiritual que vamos teniendo en nuestra vida, que vamos teniendo en las circunstancias que estamos pasando, ¿verdad? El tiempo que invertimos en el Señor, nuestra fe crece. Y muchas veces nos damos cuenta cuando venimos a los caminos del Señor y decimos, ay, me preocupaba por esto y el Señor me lo solucionó. Porque ya no le damos tanta importancia a las preocupaciones cuando tenemos el que suple todo, que es nuestro Dios. Es muy maravilloso someternos a Dios y caminar tratando de hacer su voluntad. Tratando de hacer su voluntad y caminando y diciendo, así como Enoc, hoy voy a caminar los días que el Señor me dé con su bendición, caminaré con Dios. Andaré con Dios, me gozaré de las grandezas que Dios tiene para mi vida. No me fijaré en lo que no tengo, sino que me enfocaré en lo que tengo y a dónde voy a ir a parar. Porque esto es algo maravilloso para nuestra vida. Cada día el miedo de la muerte, el miedo a la incertidumbre que no sabemos, viene a ser cada día más pequeño hasta que desaparezca. Yo, como le digo al Señor, pues no me quiero morir, ¿verdad? Pero sé a dónde voy a ir a parar. Te agradezco los días que me regalas, te agradezco los días que me das y alárgamelos con mucha salud. Porque eso sí, hermanos, tenemos que pedirle al Señor que nos alargue los días que nos dé aquí terrenalmente, pero con mucha salud. Así como Él nos ha hecho perfectos, porque Dios es un Dios perfecto y Él nos ha hecho perfectos. Las enfermedades pues son del enemigo para mortificar nuestra carne, para preocuparnos, las preocupaciones, los problemas. Pero sabemos que ese Dios a quien le hemos dicho, gracias por un día, haber mandado a tu Hijo y habernos salvado, ¿verdad? Sabemos que ese Dios, su poder es infinito. Y eso es bello en nuestra vida, que lo pongamos en práctica todos los días y que les podamos decir a otras personas también, el poder de Dios es tan grande que para Él no hay limitaciones. Él se manifiesta grandemente en las cosas y en los problemas, ¿verdad?, que estamos pasando y nos trae la solución que estamos necesitando, ¿verdad? Déjenles, voy a leer algo que yo aquí escribí. Dice, Enoc habla de la venida del Señor. Vamos a leer en Judas 1:14 al 15 y podemos mirar cómo desde Génesis hasta Apocalipsis la venida del Señor es anunciada. Porque el Señor siempre ha existido. Siempre nuestro Señor Jesucristo estuvo con el Padre y está con el Padre y volvió con el Padre. Y un día va a venir por usted y por mí. Vamos a leer ya para aquí, para terminar, en Judas 1:14 al 15. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí viene el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Si usted se fija, el Señor aquí en el 14, ¿verdad?, que leímos, Judas 1:14, de estos también Enoc profetizó. Entonces nos damos cuenta que Enoc también era un profeta del Señor. Y venimos a leer aquí en su palabra, por la fe Enoc fue recibido, ¿verdad? Porque tenía una fe en Dios, así como la fe que tiene usted y que yo también tengo.
Por esa fe es que apartamos este tiempo para el Señor, para estudiar de su palabra y para vivir sometidos a Él y rogándole que siempre esté con nosotros y con nuestra familia, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y vamos a pedir también por un hermanito que quizás nunca ha hecho la oración de salvación, que hoy la haga, que hoy Dios toque su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor y gracias por tu infinito cuidado, Señor. Si hay una persona que está oyendo y que nunca ha hecho la oración de salvación, toca su corazón, Señor, y que repita estas palabras de todo corazón y diga: Señor Jesús, he pecado contra ti. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que necesito aceptarte como mi Salvador para poder ser salvo, para poder estar escrito en ese libro de la vida. En este momento y en esta hora te ruego que escribas mi nombre en ese libro de la vida y que mi nombre jamás sea borrado. Te lo pido todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ayúdame a caminar haciendo tu voluntad en todo tiempo y en todo momento, y apartarme del mal y buscar cada día más de ti. Que esta vida sea agradable en delante de tu presencia. Todo te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios me los bendiga. Si has escuchado esta oración de salvación por primera vez, déjame saber para orar por ti. Mándame un correo electrónico que aparece en la pantalla. Que Dios te bendiga.